Hola, qué bien teneros por aquí en esta guía rápida para preparar el examen de bachillerato sobre sistemas ambientales y sociedades. Hoy nos vamos a centrar en el capítulo 6.3, el famoso smog fotoquímico o niebla contaminante. La idea aquí es ir directos al grano. Vamos a priorizar los fundamentos teóricos absolutamente clave y dejaremos un poco de lado la química súper compleja para asegurar que vayáis al examen con las ideas clarísimas. Vamos a por ello. Esta es nuestra hoja de ruta para hoy. 1. Fundamentos de la contaminación. 2. Cómo se forma el smog fotoquímico. 3. El papel de la geografía. 4. Impactos y pérdidas económicas. Y 5. Estrategias de gestión. Un esquema súper claro que nos lleva desde el origen del problema hasta las soluciones reales. Empezamos con la primera sección, los fundamentos de la contaminación. Es absolutamente vital entender de dónde sale exactamente este aire sucio y cómo lo debemos clasificar en la prueba. A ver, una pregunta clásica de examen es saber distinguir perfectamente entre contaminantes primarios y secundarios. Y la diferencia es muy sencilla. Fijaos, los primarios son los que se emiten directamente desde una fuente que podemos identificar, ¿vale? Por ejemplo, la combustión de combustibles fósiles en el tubo de escape de un coche o en una fábrica. En cambio, los secundarios no se emiten directamente, se forman después a través de una serie de reacciones químicas con otras sustancias que ya estaban flotando en la atmósfera. Y ojo, esto ocurre sobre todo cuando la luz del sol entra en juego. Quedaos con esta diferencia, porque es el pilar de todo el tema. Vale, pues aquí tenemos la receta del problema. Para el examen hay que memorizar sí o sí esta lista de contaminantes primarios producidos directamente por la quema de combustibles fósiles. Hablamos del monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el carbón negro o el clásico hollín, los hidrocarburos no quemados y los óxidos de nitrógeno y de azufre. Apuntadlo bien, porque estos son literalmente los ingredientes base. Sin ellos en el aire, las reacciones secundarias dañinas simplemente no podrían ocurrir. Pasamos a la sección 2, la formación del smog fotoquímico. Vamos a ver cómo esas emisiones base se transforman en una auténtica pesadilla ambiental tóxica. Como decíamos al principio, el examen no exige aprenderse ecuaciones químicas densas, solo requiere conocer este proceso crucial de 3 pasos. Paso 1, la luz solar descompone el dióxido de nitrógeno y libera átomos de oxígeno. Paso 2, esos átomos sueltos reaccionan rapidísimo con las moléculas de oxígeno normales, el O2 de toda la vida, que ya están en el aire. Y paso 3, ¡boom!, se crea el peligrosísimo ozono troposférico, el claro ejemplo de un contaminante secundario. Lo importante aquí es entender que la luz del sol actúa como un catalizador indispensable. Sin sol, esta reacción en cadena no pasa. Y con esto llegamos a una definición formal que tiene que quedar clarísima. El smog fotoquímico, o niebla contaminante, es básicamente una mezcla química súper compleja. Imaginad una sopa con unos 100 contaminantes primarios y secundarios diferentes flotando en el aire. Pero el detalle clave es que el componente principal, la estrella absoluta de esta mezcla, es ese ozono troposférico altamente reactivo del que acabamos de hablar. Pero ojo, no le echemos toda la culpa a los coches y a las fábricas. Eventos masivos como la deforestación y la quema de bosques o biomasa también son enormes contribuyentes al smog, porque liberan cantidades brutales de contaminantes primarios. Un ejemplo perfecto para citar en la prueba son los devastadores incendios forestales de Indonesia en el año 97. Liberaron muchísimo dióxido de carbono, causaron un smog regional severo en todo el sudeste asiático y costaron una verdadera fortuna. Vamos con la sección 3, el papel de la geografía. Porque sí, el entorno local y el clima dictaminan directamente lo grave que puede llegar a ser esta contaminación. Entonces, ¿de qué depende la frecuencia y la severidad del smog en una zona? Pues está ligado a 4 factores que os pueden preguntar fácilmente. La topografía local, el clima, prestando especial atención a los días cálidos y soleados, la densidad de población y el uso de combustibles fósiles. Pensadlo un momento. Si tenemos una ciudad muy poblada, habrá muchísimos vehículos quemando gasolina. Si a eso le sumas un clima cálido, con sol intenso y una topografía como un valle que bloquea el viento, tienes el escenario perfecto para un desastre atmosférico en toda regla. Y mucho cuidado con este término porque es vocabulario estrictamente fundamental, la inversión térmica. Normalmente el aire caliente sube y disipa los contaminantes de forma natural, pero en una inversión térmica se produce una falta de movimiento del aire. Lo que pasa es que una capa de aire frío y muy denso se queda atrapada debajo de una capa de aire más cálido y ligero. Esta tapa caliente es el mecanismo exacto que impide que los movimientos normales del aire limpien el ambiente, haciendo que las concentraciones de contaminantes se acumulen peligrosamente cerca del suelo, justo al nivel donde nosotros respiramos. Llegamos a la sección 4. Impactos y pérdidas económicas. Toca ver las consecuencias reales y por qué esta contaminación afecta tan drásticamente a las sociedades y los ecosistemas.
Tenéis que ser capaces de enumerar los enormes daños que causa el ozono troposférico. Arriba en la estratosfera nos protege, pero aquí abajo es altamente reactivo y destructivo. Daña severamente los cultivos, los bosques y las plantas, impidiendo su crecimiento. Además, nos irrita muchísimo los ojos y provoca enfermedades respiratorias al dañar directamente los pulmones. E increíblemente, es tan corrosivo que llega a dañar tejidos y a degradar materiales de goma. Vamos, que acorta la vida útil hasta de los neumáticos de los vehículos. ¡Una locura! Y más allá del coste en salud y medio ambiente, hay un concepto indispensable para el examen: el impacto monetario. La contaminación del aire urbano puede causar pérdidas económicas masivas, significativas y muy cuantificables a nivel mundial. Por un lado, hace falta inyectar muchísimo dinero en atención médica para tratar todas esas enfermedades respiratorias, y por otro, se reduce muchísimo la productividad laboral porque la gente simplemente se pone enferma. En muchas zonas urbanas, esta combinación es un lastre tremendo para la economía local. Entramos en la última sección, la número 5, estrategias de gestión. Vamos a evaluar las medidas concretas que se usan hoy en día para gestionar y reducir la contaminación. Hay una regla de 3 muy sencilla que facilita enormemente memorizar esto. Primero, modificar la actividad humana para consumir menos combustibles fósiles. Hablamos de cosas cotidianas como usar tránsito público o compartido, caminar, andar en bicicleta o comprar tecnologías de elevada eficiencia energética. Segundo, regular y reducir los contaminantes en el propio punto de emisión, por ejemplo, mediante impuestos fiscales, exigiendo convertidores catalíticos en los coches para depurar los gases de escape de contaminantes primarios, o con gobiernos que regulan la calidad del combustible. Y tercero, limpiar y restaurar el medio. Esto incluye medidas de limpieza como la reforestación, la resiembra y la conservación de áreas concretas para capturar el dióxido de carbono. Y para cerrar esta guía, os dejo con un dato que pone todo en perspectiva. El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente estima que hay 1 millón de muertes prematuras al año debido a la contaminación del aire. Es una realidad verdaderamente alarmante que nos deja con una pregunta crítica. ¿Creéis que serán suficientes las estrategias de gestión actuales para limpiar los cielos? Os lo dejo para pensar. Con estos fundamentos teóricos bien consolidados, ya contáis con toda la preparación necesaria para dominar el tema del smog fotoquímico. Mucho ánimo y abordar el examen.